Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según su uso horario. Yo soy Malena TV y aquí nos estamos viendo. El tema que vamos a tratar obviamente es el tema recurrente de casi todas las redes sociales en las que estamos en este momento, que entre otras cosas es el estrés postraumático, debido a los sismos que se registraron el pasado septiembre aquí en México. Les quiero ofrecer una disculpa, no pudimos grabar los videos correspondientes a las 3 semanas anteriores por la misma razón. Es decir, amigos, amigas, que he estado sufriendo el famoso estrés postraumático. Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado. El estrés postraumático cuenta de muchas aristas, está relacionado con muchísimas cosas y me he dado a la tarea de estudiar poco a poco en diferentes páginas, en diferentes libros, lo que es y cómo se comporta. Antes que nada, quiero recordarles en este momento que no soy médico, no soy terapeuta, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, soy simplemente una amiga que les platica cómo yo estoy viviendo las cosas y cómo en este momento estoy viviendo mi estrés postraumático. Bien, los síntomas, muchos los deben de haber oído tanto en la televisión como en el radio. Los síntomas van desde el insomnio, pesadillas, ansiedad, hiperreacción a ciertas cosas, a ciertos ruidos, un poco, en menor medida quiero decir, rechazo a ambientes sociales y rechazo a lugares donde no se tenga el control. Es decir, conocer las salidas, las entradas, conocer las condiciones en que fueron construidas los lugares donde estamos, etcétera, etcétera. Todo esto, perdón, todo esto conforma parte del estrés postraumático. El estrés postraumático se puede presentar desde el segundo cero después del acontecimiento traumático hasta un par de meses o inclusive un año después o más de que se sometió uno a este estrés. Es decir, puede ser que haya sucedido el acontecimiento, que según nosotros lo estamos manejando muy bien, que según nosotros estamos saliendo adelante, es más, ni siquiera nos espantamos mucho, y un par de meses, o 3, o 4, o 5, no sé, empezamos a tener este tipo de reacciones. Es decir, empezamos otra vez con los miedos, con los insomnios, con pesadillas. Hay una parte que es muy molesta, que es el flashback. El flashback es que cerramos nosotros los ojos, digamos, para meditar, cerramos los ojos para empezar a dormir, cerramos los ojos por alguna circunstancia de relajamiento o pretendemos relajarnos, y en ese momento volvemos a ver exactamente las situaciones que vimos que estaban sucediendo durante los eventos. Es decir, la tierra temblando, las paredes crujiendo, las cosas que se caían, ventanas rompiéndose, etcétera, etcétera. Y vuelves una y otra y otra y otra vez a repetir la misma escena de lo que viste en el momento que te encontraste sujeto al estrés postraumático. Esto lo conocemos como flashback. Es muy común, es muy corriente y no tiene demasiado que ver con las pesadillas. Es decir, cuando tenemos un flashback estamos perfectamente despiertos, conscientes y demás, y como que nos atacara el recuerdo, como que se filtra en el cerebro el recuerdo, ¿no? Y cuando tenemos una pesadilla estamos obviamente en estado casi inconsciente, el del sueño, y la pesadilla puede o no puede tener relación con los eventos. Es decir, yo puedo tener una pesadilla en la que veo en peligro a mis hijos, pero los veo en peligro porque los persigue un perro, porque entran ladrones a sus casas, no tiene que ver con el evento en sí.
la pesadilla que tenemos. Simple y sencillamente nuestro cerebro, en el momento de sufrir el estrés, en el momento de sufrir el evento, pensó muy fuertemente en la condición física en la que se encontraban nuestros seres queridos. Esto lo archivamos en el cerebro y entonces le ponemos el entorno que más nos haya, digamos, marcado en el día. Si nosotros vimos una serie de televisión donde existía un robo o un robo con violencia, entonces se lo adjudicamos a uno de nuestros hijos o a uno de nuestros nietos, etcétera, etcétera. Es lo mismo, sentir que nuestros seres queridos pudieran estar en ese momento en peligro. Como yo he vivido las cosas, el estrés postraumático se me manifestó después del segundo temblor. Y aquí quiero irme hacia una situación que me explicaba un médico, un psiquiatra, que me decía: el problema de que casi todos estamos viviendo en estrés postraumático en este momento es porque fueron varios eventos, se repitió el evento, es decir, nosotros pasamos el sismo del 7 de septiembre y fue muy fuerte, se sintió muy duro, se cayeron algunas cosas, se cuartearon algunas paredes según la zona en la que te tocó, más o menos fuerte, de derrumbes, etcétera, etcétera. Vamos, sí hubo grandes problemas, ¿no? Pero en la ubicación geográfica en donde yo me encuentro, en el estado de Puebla, en el país de México, en la situación geográfica, ese sismo, aunque se sintió muy fuerte, no tuvo realmente consecuencias graves, es decir, no hubo grandes derrumbes, no hubo grandes pérdidas, etcétera, etcétera. Fue todo más hacia el Istmo, hacia Oaxaca, hacia otros estados, ¿no? Y aquí, aunque fue muy, muy duro, y sí, digamos, en idioma coloquial nos espantamos, no hubo realmente una gran consecuencia respecto a este sismo. Entonces, nuestro cerebro, que es muy sabio y que siempre nos va a proteger de prácticamente cualquier cosa que nos suceda, nos dijo: ok, ya sucedió el gran sismo de este momento, ya lo pasamos, no pasó gran cosa, gracias a Dios, todos estamos bien, que bueno, no pasó a mayores. Entonces, pues sí, estábamos espantaditos, nos tomamos un tecito, sobre todo que fue muy noche, casi a las 12 de la noche. Nos tomamos un tecito, platicamos un poco con nuestros parientes, nos comunicamos, etcétera, etcétera, y dijimos: bueno, ya pasó y no pasó a mayores. Entonces ahí, más o menos, digamos, se manejó lo que es la cotidianidad de vivir en una zona sísmica. Bueno, ya sabemos que cada determinado tiempo va a temblar fuerte, pero va a pasar mucho tiempo, a lo mejor 8, 9, 10 años, antes de que se repita el evento. Entonces nuestro cerebro, que es muy lindo y nos quiere mucho, dijo: bueno, ya tranquila, no pasó nada. Reanudamos nuestras actividades prácticamente sin ningún problema. Fue muy, muy triste, nos amargó mucho ver aquella cantidad de gente que se quedó sin casa, que se quedó sin comer, que se quedó sin prácticamente nada en estos estados donde fue muy, muy fuerte. Empezamos a ver cómo podíamos ayudar, empezamos a ver si podíamos juntar ropa, si podíamos juntar comida, los centros de acopio, etcétera, etcétera. Bueno, el quehacer que nos corresponde a los que, bendito sea Dios, no sufrimos ningún trastorno, con la solidaridad que le debemos a los que sí, desgraciadamente, sí tuvieron. Pero siguió, digamos, nuestra vida. 15 días después, viene el segundo sismo, 19 de septiembre. En ese segundo sismo, nuestro cerebro no estaba preparado para un evento tan rápido. Se conjuntaron muchas cosas. Estábamos en conmemoraciones de lo que fue aquel famoso sismo del 85, en donde se perdieron una cantidad inmensa de vidas. Fue muy doloroso, muy difícil, muy traumático, y en algunas escuelas, algunas instituciones hicieron simulacros o conmemoraciones o ambas cosas. Nos encontrábamos en ese momento
cuando empezó el segundo sismo. Todo estaba preparado para que fuera muy, muy traumático un segundo sismo en ese momento. Es decir, se pasaron fotografías, la televisión estuvo dando algunos mensajes, se hicieron muchos recuerdos de televisiones, de noticieros. Televisa hizo muchas cosas porque se cayó uno de sus estudios más grandes, etcétera, etcétera. Entonces nos fueron, sin querer, por supuesto, nadie es adivino, sin querer nos fueron como condicionando o preparando a que nuestro cerebro fuera un poquito más frágil, un poquito más dispuesto, un poquito más expuesto a que sucediera otra cosa y que esto nos causara un gran estrés. Y sucedió, desgraciadamente. Es imposible saber en qué momento una piedra se va a mover, en qué momento una gota va a caer del cielo. Es prácticamente imposible predecirlo, ¿no? Y con las capas tectónicas pasa exactamente lo mismo. Es prácticamente imposible saber en qué momento, a qué distancia está una de otra o cuál es la falla que se va a mover. Pero coincidió con este recuerdo del sismo del 85. Entonces nuestro cerebro estaba muy, muy, muy frágil. Y claro, por supuesto, el estrés que provocó este segundo sismo fue devastador. No es necesario que se haya caído tu casa, no es necesario que hayas tenido pérdidas físicas, no es necesario que te hayas tenido que apartar o que finalmente hayas tenido que enterrar a alguno de tus familiares, que esa es una cosa terrible. No, no es necesario. Lo vivimos como si hubiera sido, como si hubiera pasado, como si cada una de las personas que sufrían, que lloraban, que se angustiaban, cada edificio que se cayó en la Ciudad de México, en Oaxaca, las pocas iglesias que quedaron en Oaxaca se acabaron de derrumbar, etcétera, etcétera. Y en México, por supuesto, esta cobertura nacional fue tremenda. Nos hizo vivir segundo a segundo lo que estaba viviendo no uno, ni dos, ni 10, lo que estaban viviendo muchísimas personas. Y donde fue muy devastador, siento yo, donde fue tremendo, es porque las pérdidas que ocurrieron en niños. Y esto para nosotros, como madres, como adultos, como mayores, nos pega durísimo. No estamos preparados para las pérdidas de niños. Esa es una de las cosas más tristes. Saber que vidas que empezaban, terminaron, fue muy duro. No importa si viste 5 minutos los noticieros o los viste los 3 días completos. Eso no importa. Solo saber que había niños vivos, luchando, enterrados, fue terrible. Fue verdaderamente terrible. Como buenos mexicanos empezamos a tratar de buscar fuga del pensamiento. Tratamos de apagar la televisión. Por supuesto, no era ni momento ni había ánimos para hacer los famosos chistes mexicanos, ¿no? Era terrible. Pero sí empezamos a apagar la televisión, sí empezamos a ver comedias, sí empezamos a ver otra cosa, tratando de fugarnos de lo que estaba sucediendo. Pero ya no había manera, ya no había forma. Ya nosotros estuvimos marcados por ese terrible acontecimiento que sucedió en la escuela Resamen, con ese terrible acontecimiento que sucedió en aquella maquila. Pero antes que ninguna otra cosa, nosotros deseábamos en el alma, que sucediera un milagro y verdaderamente pudieran haber rescatado a las criaturas. Yo te aseguro que prácticamente todo México estaba, los creyentes y no creyentes, esperando un milagro. El que no sucediera el milagro fue la gota que derramó el vaso
para empezar a vivir el estrés postraumático. Amigos, este video se va a dividir en 3 partes, como ustedes pueden imaginar. Es muchísimo lo que hay que hablar de esto y no se puede hacer de un tirón. Entonces, está dividido en 3 partes y continuamos con este análisis, con esta plática, con este sentimiento que me llenó, que me sigue llenando y que me sigue costando tanto trabajo hablar de ello. Yo soy Malena TV y en el próximo video te veo.